1, 6, 4, 3, 6, 5, 2, 3, 1. En este video vamos a construir este dado digital electrónico para poderlo hacer en casa con componentes de electrónica básica. Utiliza dos circuitos integrados altamente conocidos en electrónica y es más, lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Dos resistencias de 1K, un condensador, un botón pulsador, 9 diodos convencionales, en este caso puede ser el 1N4148 o el 1N4001 y finalmente 6 diodos LED rojo. Podemos ir cambiando los números de nuestro dado cuando los tiramos y de manera digital poder ir conmutando los números que aparecen en nuestro dado a través de este botón pulsador. Si realmente deseas aprender cómo hacerlo, quédate hasta el final del video. Así que empecemos. Pues bien, vamos a empezar este interesante proyecto, un proyecto muy sencillo, con componentes incluso que ya lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube, de este dado digital electrónico hecho en casa. ¿Quién no ha jugado a los dados con los amigos, con la familia? Pero ahora vamos a crear nuestro propio dado electrónico con un circuito muy sencillo, haciendo uso de electrónica básica y sobre todo de circuitos integrados que ya hemos usado ampliamente en los proyectos anteriores, valga la redundancia. Podemos observar el diagrama esquemático, no lo voy a hacer a mano alzada porque es un diagrama mucho más complejo. Igual les voy a explicar de manera técnica, con un gran análisis, qué es lo que vamos a hacer en este momento. La verdad que este proyecto lo pueden encontrar incluso en cualquier foro de electrónica. Es un proyecto, no es mío, lo encontré, me pareció genial, pero el problema es que nadie te lo explica. Aquí en este canal de YouTube, como ustedes sabrán, vamos a explicarles paso a paso, como todos los proyectos que realizamos aquí en mi canal, sin ningún inconveniente, algo que muchos otros youtubers no hacen. Esa es la gran diferencia entre este canal y el resto de canales. Ok, vamos a empezar entonces a hablar de este dado electrónico hecho en casa con el diagrama esquemático que les estoy mostrando. Primero vamos a identificar los componentes. Podemos ver una fuente de alimentación de 9 voltios acá a la izquierda. Podemos ver un botón pulsador, ojo, este es un botón pulsador, un botón de reset. Podemos ver algunas resistencias, un condensador, varios diodos 1N4148. Después les voy a explicar qué función cumplen estos 1N4148, que podrían ser también 1N4001 o 1N4007. Utilicé los diodos más pequeños por un tema de espacio, la verdad que cumplen una función interesante que les voy a explicar luego en el análisis. Y obviamente en este caso los 7 diodos LEDs, que para mi caso los puse de color rojo. Tenemos acá tierra y acá tenemos las dos estrellas, ¿no? Dos circuitos integrados interesantes, el NE555, que es un circuito integrado ampliamente usado en electrónica. Lo hemos usado también, valga la redundancia, mucho aquí en mi canal de YouTube. Y también otro viejo conocido, este CD4017BE, que es el corazón de este proyecto, muy pero muy simple y sencillo, con pocos componentes y haciendo uso de la electrónica que ya conocemos y que hemos explicado aquí en mi canal de YouTube. Este es el CD4017BE, es un circuito integrado. Este es el corazón de este proyecto y lo vamos a explicar aquí. Podemos ver el circuito integrado. Se trata de un circuito integrado contador divisor por 10, es decir, cuenta de 0 a 9. Tiene 10 salidas. Aquí podemos observar las salidas desde la S0 hasta la S9, S0, S1, S2 hasta la S9. Tiene dos pines de alimentación, obviamente el BSS, que es tierra, y el BDD se alimenta entre 3 a 18 voltios. BDD es el positivo, BSS es tierra. Y tiene algunos pines de control, como por ejemplo el pin de reset para resetear las salidas, que lo vamos a explicar luego, el pin de habilitación de reloj, el pin 13. En condiciones normales, este pin de reset y el pin de habilitación de reloj, que son estos dos, deben ir a tierra para que el dispositivo cuente o se comporte como un divisor por 10. Ese es por un lado. Y aparte, tiene una señal de reloj activa en alta, ojo con el detalle, es decir, con cada pulso de reloj las salidas van a ir cambiando, que es lo que vamos a explicar luego. Y finalmente un pin de acarreo para poder juntar
más dispositivos como este y ponerlos en cascada y llevar el control o el acarreo de la señal de un circuito integrado hacia otro. Ese es por un lado. Aquí podemos ver el circuito integrado como tal. Este es un DIP de 16 pines, un Dual In-Out Package. Aquí podemos ver en el centro el diagrama, digamos, pictográfico de este dispositivo, las señales de control, la señal de reloj, las salidas BDD, BSS y el carry out. Para nuestro caso no vamos a usar el carry out, vamos a usar el resto de pines de este circuito integrado. Y aquí podemos ver rápidamente, les voy a explicar rápidamente cómo funciona, aunque esto ya lo hemos visto, pero igual se lo voy a recordar. Cuando nosotros aplicamos la energía de este dispositivo y le aplicamos una señal de reloj por este pin, el pin 14, acá, un tren de pulsos, ni bien el dispositivo reciba el primer pulso de subida de la señal de reloj, en el primer pulso de subida, es un diagrama de tiempos, en el primer pulso de subida, la salida 0 va a un 1 lógico, es decir, esta salida que podemos ver aquí, este pin 3 de salida va a un 1 lógico, aquí podemos ver a 1 lógico. Luego cae la señal de reloj a 0, se mantiene en 0 y cuando vuelve a subir, la salida 0 cae a 0 lógico y la salida 1 se enciende, va a 1 lógico. Es decir, por cada pulso del reloj, las salidas van conmutando. Ese es en el segundo pulso. El segundo pulso se mantiene en bajo y luego, cuando el pulso empieza el tercer pulso con el pulso de subida, con la señal de reloj de subida, la salida S1 cae a 0 lógico y la salida S2 sube. Es decir, en cada instante de tiempo que la señal de reloj va subiendo en el tiempo, las salidas van conmutando a un 1 lógico. Es decir, primero se enciende la salida 0 con el primer pulso de subida, cuando en el segundo pulso de subida la salida 0 cae a 0 y la salida S1 sube, con el inicio del tercer pulso de subida, la salida S1 cae a 0 y la salida S2 sube, y así van conmutando. Es decir, con cada señal de reloj que va subiendo, las salidas van cambiando en el tiempo. Primero se enciende la salida 0, luego la salida 1, la salida 2 y el resto de salidas se van apagando. A esto se le conoce como un contador Johnson. Esto ya lo hemos explicado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Y el carry out, que es un pin de control para poder llevar el acarreo de los pulsos cada 10 pulsos. Es decir, podemos obtener una señal completa. Ahí podemos ver un pulso de subida, un pulso de bajada, cada 10 pulsos. Es decir, cuando sube la señal en el tren de pulsos y la salida S5 va a 1 lógico, la salida de carry cae y luego se mantiene en 0 hasta el 10º pulso, es decir, cuando llega a la salida S9. Este pin de carry out no lo vamos a usar, y ahora sí, después de haber conocido cómo funciona el 4017, vamos a empezar con el análisis técnico paso a paso para tu buen aprendizaje. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. La fuente de alimentación es una fuente de alimentación de 9 voltios, aquí podemos ver 9 voltios. Tenemos acá tierra, tenemos el botón de reset que vamos a explicar luego. ¿Qué función cumple este botón de reset? Y vamos a centrarnos primero en este dispositivo, en el 555. Si podemos observar, se trata de un multivibrador estable, un simple y convencional multivibrador estable, en donde el pin 4 y el pin 8 se han juntado para la alimentación, el pin 1 es tierra, y tenemos la señal de control que sale por el pin 3, que es un tren de pulsos. Este tren de pulsos depende de los tiempos que se van a aplicar en estos dos dispositivos, en R1 y R2, y en este otro condensador C1, que es un condensador de 10 microfaradio 25 voltios. Pueden usar un condensador de 1 microfaradio, pero para mejores pruebas yo usé este de 10 microfaradio. Ambas resistencias R1 y R2 son de 1K. Estos tres dispositivos permiten que el multivibrador estable realizado con el 555 trabaje a una cierta frecuencia. En este caso acá hay un tren de pulsos que va cambiando en el tiempo por la salida 3. El pin 5 lo he dejado al aire, podrían ponerle un condensador 103 o 104 aquí entre el pin 5 y tierra para que sea más estable el circuito y el ruido externo no le afecte. Para este caso no fue necesario, ese es por un lado. Y entonces tenemos que aquí existe un tren de pulsos por el pin 3 que se va a aplicar directamente a la señal de clock, como les decía, al pin 14, ¿no? Este tren de pulsos de la salida 3 del 555 se aplica a la señal de clock del pin 14, es decir, por aquí, ¿no? Esa es la señal de clock que vemos en la parte superior, que va a ir cambiando en el tiempo a una cierta frecuencia determinada por estos tres dispositivos, R1, R2 y C1. Esto también ya lo conocemos. Entonces, cuando este dispositivo reciba un tren de pulsos por la señal de clock,
ya hemos dicho, las salidas van a ir cambiando en el tiempo. Sí y solo sí, ojo con el detalle, sí y solo sí, los pines de control vayan a tierra, ¿no? Como ya les hemos explicado. ¿Y cuáles son los pines de control? El pin 13 y el pin 15. El pin 13, que es la habilitación de reloj. El pin 13 acá, que lo podemos ver aquí, habilitación de reloj, va a ir conectado a tierra. Acá ponemos a BSS, aquí a tierra. Ese es por un lado. Y finalmente, hemos dicho que la señal de reset tiene que ir a tierra, ese pin 15. Pero aquí viene la jugada, ojo con el detalle, el pin 15 no está conectado a tierra, sino está conectado a una salida. En este caso, la salida 6, aquí esto de acá son las salidas, y esos son los pines. La salida 6 que corresponde al pin 5. ¿Para qué función cumple esa señal de reset que se conecta directamente a la salida? En este caso la salida 6, lo vamos a explicar luego. Tenemos los diodos 1N4148 y los otros diodos LED. Entonces, cuando yo aplico la alimentación o enciendo este proyecto, aplico la alimentación de los 9 voltios, este dispositivo aleatoriamente podría encender cualquiera de los LEDs aquí a la salida, porque no está recibiendo aún un tren de pulsos, porque yo no he presionado este botón de reset. Este botón de reset, si se dan cuenta, está conectado a la salida de 9 voltios y está abierto. PCBGO, la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assemble, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. En la descripción de este video se encuentra el enlace para que puedas acceder a una gran promoción que solamente PCBGO te puede ofrecer. Si eres un usuario nuevo, para tu primera orden de hasta $25 del costo, solamente vas a pagar $1. Realmente una gran promoción que solamente PCBGO te puede ofrecer. Y no solamente ello, si tu primera orden es por encima de $25, puedes tener incluso un descuento de hasta $25 por el monto total. Aquí no acaba la promoción, sino también DHL está ofreciendo un envío libre, es decir, un free shipping solamente para usuarios en Norteamérica y Europa. Es decir, si te encuentras en Estados Unidos o en Europa, no te cuesta el envío vía DHL. Date el gusto de realizar tus mejores diseños y trabajos de electrónica mandando a fabricar tus tarjetas solamente aquí en PCBGO. Y este dispositivo recién conecta la alimentación, ¿ven? La alimentación de BSC con respecto a tierra del 555. Es decir, técnicamente hablando, este dispositivo no va a recibir, cuando yo aplique la alimentación y no presione este botón, este dispositivo no va a recibir el tren de pulsos, entre comillas, y técnicamente hablando podría darse de que algunos de los LEDs se queden encendidos o en su defecto podrían quedarse apagados, ¿no? Pero eso no es lo que nos interesa cuando recién presionemos este botón de reset. Entonces vamos a empezar el análisis cuando nosotros recién presionamos este botón de reset. En esta primera instancia vamos a suponer que aplicamos la energía y están apagados todos los LEDs. Vamos a suponer que todos los LEDs están apagados. Enciendo la energía, los LEDs están apagados. Cuando yo recién presiono el botón de reset, es decir, aplico la energía al 555, el 555 va a comenzar a oscilar y va a entregar un tren de pulsos por la salida 3 hacia la entrada de clock, ¿no? Hacia este pin, hacia la señal de reloj, ¿no? Esta señal de reloj lo vamos a aplicar directamente al pin 14. ¿Y qué va a suceder en ese instante de tiempo que yo mantengo presionado este botón pulsador? Va a llegar el primer pulso de subida y va a hacer que la salida 0, ese 0, se encienda o vaya a 1 lógico. Entonces en ese instante de tiempo, ese 0 que es este de acá, va a 1 lógico. Va a 1 lógico por acá, va por este diodo, en este caso el diodo D6, viene a este punto y en este punto tiene 3 ubicaciones por donde podría ir. Va por acá, hacia el LED 4 y luego cierra el circuito a tierra. Eso es por un lado. Entonces en esa primera instancia
Cuando la salida 0 se enciende, este diodo 1N4148 está polarizado de manera directa, polariza también a este LED 4, que es un LED rojo, y va a tierra, y el LED rojo se va a encender. No solamente la corriente va a circular por acá, sino va a tender a ir hacia los otros lugares, hacia la salida. Para evitar que las otras salidas se afecten, se ha puesto estos diodos, que son diodos que permiten que la corriente circule en un solo sentido. Sabemos que el diodo, en este caso el 1N4148, cuando recibe una polarización de manera inversa, este diodo deja de circular la corriente de retorno hacia acá y protege el resto de salida. Entonces la función de cada diodo es que solamente conduzcan en un sentido. Cuando la corriente trata de retornar por una de ellas, la bloquea y protege las salidas del CD4017BE. ¿Ok? Entonces en ese primer estadio, en el estadio C0, se enciende este primer LED y me va a dar un indicador que el dado me está mostrando el número 1. O en el detalle me está mostrando el número 1. Entonces, cuando yo vuelvo a presionar este botón de reset, si lo mantengo en ese instante de tiempo, vuelvo a presionar, estoy aplicando otro pulso directamente. Entonces, en función de cómo yo presione este botón, los pulsos pueden ir continuos o pueden ir muy acelerados o más lentos, ¿no? Vamos a suponer que lo mantengo presionado. Es como si yo cerrase ese interruptor y no estoy presionando ni liberando. Vamos a suponer que lo mantengo presionado. Entonces estoy aplicando directamente la alimentación. Ya sabemos que en el primer estadio la salida 0 se activó y se encendió el LED 4. Como está este botón cerrado, este botón pulsador cerrado, los pulsos continúan aplicándose en este instante de tiempo, ¿no? En este instante de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? En el siguiente pulso, cuando termina el ciclo negativo de la señal del reloj y continúa con el segundo pulso, el pulso de subida, cuando hay un 1 lógico, la salida 0 se apaga y se enciende la salida 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Este 0 se apaga, este LED se va a apagar y se va a encender la salida 1, que es el pin 2. Esta salida 1 está conectada por acá, viene por aquí y se va a activar el diodo de 2. El diodo de 2 va a polarizarse de manera directa y obviamente la corriente no va a poder circular de retorno hacia las otras salidas y luego continúa por acá. Viene este punto y encuentro que el diodo LED 2 y el LED 6 están en paralelo y por lo tanto la corriente circula por aquí, circula por acá y retorna a tierra. Es decir, en el segundo pulso, cuando la salida 1 se activó, ahora se enciende el LED 2 y el LED 6 indicándome el número 2 en el dado. En el tercer pulso, cuando la señal sube nuevamente, en el tercer pulso, ahora se va a encender la salida 2 y se va a apagar el resto de salidas. Por lo tanto, el dado electrónico ya no me va a mostrar el número 2, o sea, los 2 LEDs encendidos, sino me debe mostrar 3 LEDs encendidos. Es lo que vamos a analizar en estos momentos. Cuando la salida 2 se activa, viene por acá, el 1 lógico viene por acá, y acá tiene dos caminos. El camino del diodo 1N4148D3 y el D4. Es decir, viene por aquí y también viene por acá. Es decir, va a estos dos puntos. Cuando va a estos dos puntos, la corriente viene por acá, nuevamente se enciende el LED 2 y el LED 6, y no solamente ello, también se va a encender el LED en medio, que es el LED 4. Por lo tanto, en el dado se van a encender estos 3 LED indicándome el número 3, ¿no? En el cuarto pulso, ahora se va a encender la salida 3. La salida 3 se enciende, viene por aquí, por acá no retorna a ningún lado, viene por aquí, va a este extremo, a este punto, se encienden el LED 3 y el LED 7, y no solamente ello, viene por aquí y se enciende el LED 1 y el LED 5, que también están en paralelo. Es decir, cuando en el cuarto pulso se enciende la salida 3, o con el detalle, y me muestran los 4 LEDs encendidos indicándome el número 4 en el dado electrónico. En el quinto pulso, ojo con el detalle, en el quinto pulso se va a encender la salida 4. ¿Y cuál es la salida 4? El de acá, este pin, el pin 10 del CD4017 se va a encender, va a ir a un no lógico, viene por acá, viene a este punto, y aquí tengo dos alternativas. Va por acá a este punto y luego va por acá a este punto. Es decir, estos dos puntos se van a activar. Obviamente los otros no, porque están los diodos polarizados de manera inversa. Entonces, en el quinto pulso de subida se enciende el LED del centro, y no solamente se enciende el LED del centro, sino también se va a encender los LED de los extremos. Es decir, se enciende
el LED 3, el LED 7 y también el LED 1 y el LED 5. Es decir, se enciende este LED, este LED, este LED, este LED y el en medio, mostrándome en el dado electrónico el número 5, ¿no? ¿Y qué sucede con el siguiente pulso de subida? Cuando existe el siguiente pulso de subida, la salida 4 se apaga y se enciende la salida 5. La salida 5 viene por aquí, va por el extremo superior del diodo de 1 y luego va por el diodo de 8. Es decir, tengo este punto y este punto activo en uno lógico. En este punto de aquí, vengo por acá, se va a encender el paralelo del LED 2 y el LED 6, y en este otro punto de acá se enciende el paralelo del LED 3, el LED 7, y no solamente ellos, sino también el LED 1 y el LED 5. Es decir, en el quinto pulso de subida, que aquí con uno lógico, vamos a encender los 6 LEDs, es decir, 3 de arriba, 3 de abajo, porque los diodos están en paralelo. ¿Y qué sucede con el sexto pulso de subida, ¿no? Cuando llega el sexto pulso de subida, acá viene la parte interesante, ¿no? Se va a encender la salida 6, ¿no? El sexto pulso de subida enciende la salida 6. En ese instante de tiempo, yo tengo los 6 LEDs encendidos, estos 3 y estos 3, ¿no? Los 6 LEDs encendidos. Cuando llega el pulso de subida de la señal de clock, del sexto pulso de subida, se enciende esta señal, la salida 6, ¿no? Esta salida 6 va a uno lógico y manda la señal de reset a uno lógico, es decir, ya no está al aire la señal de reset, sino le estoy aplicando un uno lógico. ¿Y qué sucede cuando yo aplico un uno lógico al reset? Retorno a 0, es decir, todas las salidas las pongo en 0 y solamente enciendo la salida S0, ¿no? Lo que les hablaba acá, ¿no? Cuando yo habilito la señal de reset, todas las salidas las mando a 0 lógico y la salida S0 nuevamente empiezo el primer ciclo de subida, es decir, la mando a 1 lógico. Eso que indica que retorno al estado inicial en donde la salida 0 está en 1 lógico y se va a encender el LED de 4. En otras palabras, si yo mantengo presionado este botón, se enciende el 1, luego se enciende 2 LEDs, luego se encienden los 3 LEDs, luego se encienden los 4 LEDs con cada pulso de subida, luego los 5 LEDs y finalmente los 6 LEDs, y en el sexto pulso nuevamente retorno a que se enciende el primer LED, en este caso el LED de 4. De esta manera yo estoy ya construyendo este dado digital siempre y cuando yo tenga este botón de reset cerrado, pero como es un botón pulsador yo voy a tener que estarlo presionando. Con cada pulso que yo presiono, si yo lo mantengo presionado, voy a aplicar más pulsos y los LEDs se van a encender de manera aleatoria. Entonces, de esta manera, cuando yo empiezo a trabajar, yo puedo ir presionando aleatoriamente este botón de reset. Este dado digital electrónico me va a ir mostrando los números distintos en este dado, porque estoy aplicando de manera aleatoria la señal de clock desde el 5.5 hasta el CD4017. Esta es la manera como funciona un circuito muy simple y sencillo, con componentes de electrónica básica, y lo más importante, lo hemos analizado aquí en mi canal de YouTube, algo que muchas personas no lo hacen en otros lados. Hasta aquí esa parte. Ahora sí vayamos a la tarjeta de PCBGoGo y su implementación. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar, como siempre, aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Vamos a abrir la caja que me llegó hace exactamente 5 días después de haber mandado a fabricar las tarjetas. Y aquí podemos ver las tarjetas para este proyecto. Las mandé a hacer de color verde. Vamos a dejar esto por acá. Pueden ver que vienen altamente protegidos al vacío con una bolsa de protección. Vamos a abrirlo con cuidado para poder mostrar las tarjetas que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos. Ahí pueden ver que vienen altamente protegidas al vacío, cuidando siempre la integridad de las tarjetas PCBs. Lo vamos a dejar uno por un lado y el otro por otro lado. Y aquí quiero mostrarles la calidad del producto final de la tarjeta PCB que solamente PCBGoGo puede hacer para nuestros proyectos. Pueden ver la calidad de la tarjeta PCB, altamente recomendada para nuestros proyectos de electrónica. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea
vas a PCB Instant Quote, luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y de aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGoGo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGoGo. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno con mucho cuidado sobre la tarjeta PCB. Vamos a empezar primero con el circuito integrado, el CD4017BE, luego con el NE555, el botón pulsador, luego continuamos con las dos resistencias de 1/4 de watt, 1K, luego empezamos a montar los diodos 1N4148, en este caso son 9 diodos. Ahora ya el último diodo. Continuamos luego con los diodos LEDs, para mi caso diodos LED rojos, el primero, el segundo, el tercero. Finalizamos con el diodo 7, el condensador de 10 microfaradios y finalizamos con el conector de la alimentación. Ya estamos listos. Y como por arte de magia, con la edición digital tenemos la tarjeta PCB ya terminada, con todos los componentes soldados. Ahí les estoy haciendo un close-up para que logren ver la calidad que solamente PCBGoGo puede entregarnos en nuestros proyectos de electrónica. Miren el acabado final en la parte posterior. Le di una limpiada con alcohol isopropílico. La verdad que no solo mostrar la parte posterior, pero ahora les estoy mostrando. Miren el acabado profesional que podemos darle a nuestras tarjetas PCBs para nuestro proyecto de electrónica, y que solamente depende de tus skills, de tu experiencia y más aún el lugar donde los mandes a fabricar. Para mi caso, en exclusiva por PCBGoGo. Podemos ver acá a la izquierda el conector de entrada, el circuito integrado CD4017B, el NE55, las dos resistencias, el condensador, el botón pulsador, el push button, los 9 diodos 1N4148 y en este caso los 7 LED rojos. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica. Tenemos ya el circuito implementado, he puesto los cables de la alimentación, pero aún no he encendido la fuente. Vamos a encenderla. Se podría encender un LED aleatoriamente, como lo hemos visto en la parte teórica, y en este caso se enciende la salida 0, ¿no? La salida S0, indicándonos el número 1 en el dado electrónico. Ahora voy a presionar, cada vez que yo presione va a ir cambiando aleatoriamente los números de nuestro dado. Ahí salí ahora el 3. Si yo mantengo presionado, se comienzan a encender los LEDs. Si yo suelto, sale un número aleatorio. El 2. El 3. El 4. El 5. El 2. El 1. El 6, el 5, el 3, el 1 y así, ¿no? El 5 nuevamente. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de like a mi video. Recuerda, darle like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este canal pueda crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan, en la descripción de este video se encuentran los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema.
Asimismo les indico que hemos habilitado las supergracias o supertans aquí en mi canal YouTube. Puedes apoyar esta labor educativa dándole un supertans de manera tal de que podamos adquirir nuevos componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal YouTube. Y algo muy importante es que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal YouTube. Puedes hacerte miembro de esta gran comunidad de electrónicos para que tengas beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes, por lo tanto aquí pueden observar los suscriptores que forman parte de esta gran comunidad, de mi comunidad de electrónicos, y que apoyan mes a mes en esta labor educativa. No solamente ello, también puedes tener acceso a infinidad de beneficios, como por ejemplo tener acceso a lo detrás de cámaras, a información interesante e importante de cada uno de los proyectos de electrónica, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber como este proyecto para que puedas mandar a fabricar tus propias tarjetas en PCBWowo. Además, los invito también a que se suscriban a mi canal, y si no están suscritos, por favor no se olviden de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.